¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí hoy, 9 de febrero, 34 grados en Santiago y se nota. Tenemos un programa muy interesante hoy. Algunas noticias no tan buenas porque el IPC subió más de lo que algunos organismos pensaban, pero tampoco es tan malo porque el IPC anual está un poquito más bajo de lo que estuvo meses atrás. Vamos a hablar de eso con un experto, qué hacer, por qué. Y también vamos a estar en contacto con la zona centro-sur, vamos a estar hablando con el alcalde de Lumaco hoy, que tiene unas noticias bien importantes que compartir con nosotros. Y también una buena noticia, ahora sí, un plan de recuperación que planteó el gobierno con 13 medidas que van a ir en ayuda especialmente de las personas afectadas por estos incendios. Y mucho más tiene el programa de hoy. Y estamos nuevamente con una faltante. Sí, la nena cambió de lugar. Estoy yo acá en la posición de la Coté. La Coté le salió un viaje maravilloso, no podemos contar mucho, pero todos los besitos para ella, que está en el hemisferio norte. Y bueno, también está nuestra Yami, ubicada en otro lugar que también. Te extrañamos, Cote, volvé. Sí. ¿Cómo están, chicas? Bien, pero bien tenemos un estamos. reemplazo masculino ahora. Tenemos un reemplazo masculino, sí, porque tenemos un gran invitado de la casa. Es una especie como de galán de Hoy Se Habla, podríamos decir. Total, después del- que es totalmente. el Seba Muñoz del Grupo de Defensa. Bienvenido, Seba. Muchas gracias por la ¿Por qué invitación. estás aquí? Porque no es tan buena onda que esté acá hoy, porque el tema que vamos a tocar es... Poneme Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez. Nunca me había caído tan mal este tema como estos últimos meses, ¿ah? Sí, y lo hemos repetido demasiadas veces durante el año pasado y el comienzo de este, aunque lo que decía la Margot también es cierto, si queremos analizar bien qué es lo que está pasando con el IPC, que de repente entendemos que sube los costos de la canasta básica, por ejemplo, que es lo que más golpea a la gente, pero por otro lado te dicen, oye, pero el IPC en general subió menos. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar Ok. de la base. El INE informa que el IPC en el mes de enero fue el mayor esperado por el alza más esperada por los expertos en un 0,8. Eso significa que el costo de la vida sube un 12,3 en los últimos 12 meses. Harto. Uno de los alimentos que más subió es el pan. Harto. Digamos que Chile es el segundo en consumir en el mundo pan con 96 kilos y ha subido, y al igual que los productos escolares, con un 17%. Seba. Correcto, bueno, lo que ocurrió es que el mercado esperaba que el IPC en enero estuviera en torno al 0,5 y finalmente estuvo en un 0,8 y de lo que va del año tenemos un 12,8, es decir, la inflación, el costo de la vida cuando pagamos, por ejemplo, un dividendo, un arriendo, los planes de salud, La los UEF. colegios, las universidades que se están en unidades de fomento. Entonces vemos cómo el alza de la vida se ha ido aumentando, los salarios en general están nominales, es decir, las personas siguen ganando lo mismo, pero tienen mayores gastos que desarrollar para el día a día. Así es que eso es finalmente lo que nos ha golpeado la inflación. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos por qué nos ha golpeado tan fuerte la inflación. Fundamentalmente el año 2020 y el 2021 tuvimos 3 retiros de fondos previsionales que totalizaron 50.000 millones de dólares que se inyectaron en la economía en conjunto con el IFE, que significó 25.000 millones de dólares. Es decir, las personas, las familias tuvieron mucho dinero circulante para comprar bienes, servicios, etcétera, y eso empujó a que la economía hoy tenga esto que venimos arrastrando desde el año pasado, una inflación muy alta. Oye, Seba, yo puedo hacer una pregunta que es así como si saliéramos de cualquier entendimiento económico, como un ciudadano que no entiende nada de economía. ¿Por qué no podemos hacer algo sobre esto de que los sueldos sean nominales y todo el costo, crédito, lo que estabas diciendo tú, la educación, el arriendo, el dividendo, sea un UF? Bueno, lo que pasa es que lo que ocurre es que el Código del Trabajo y la legislación laboral señala de que los sueldos no se reajustan, no tiene una obligación el empleador de reajustarlos de acuerdo al IPC. Pero lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el sector público, cuando se realizan año a año las negociaciones colectivas del sector público, se termina reajustando de acuerdo al IPC. Las grandes empresas y las que tienen convenios colectivos o contratos colectivos también reajustan de acuerdo a la inflación o al IPC. Y yo creo que fundamentalmente son las pequeñas y medianas empresas las que no hacen o no logran, por la situación económica en la que se encuentran, reajustar también a sus trabajadores. Pero yo diría que del mercado laboral, lo que se estima fundamentalmente es que cerca de un 67% de los trabajadores tienen un reajuste, ya sea porque lo tienen por parte del sector público o porque las empresas lo han acordado también en el contrato de convenio colectivo que tienen con los sindicatos. Ahora, entonces, me estás diciendo que este aumento es por los retiros que se hicieron en parte en el 2020 y 2021. Entonces, los que somos independientes no nos podemos imponer tanto y no cobramos casi nada de los fondos, salimos perdiendo. Claro, en el caso de los independientes que no tuvieron los retiros de la AFP, Me siento están estafada. pagando un poco las consecuencias de la generalidad, en el sentido de que
esta alza de la inflación fue fuertemente impulsada por los retiros y también por el ingreso familiar de emergencia. A lo mejor para los independientes les puede haber llegado el IFE, ya sea el IFE para las micro y pequeñas empresas o también el IFE familiar. Ahora, hay alzas estacionales, hay alzas permanentes. ¿Por qué no explicamos un poquito la diferencia entre ambas? Bueno, las alzas estacionales son las que dicen relación con ciertos periodos del año en que determinados bienes o servicios se encarecen. Por ejemplo, en el caso del invierno, la parafina, por el tema de la calefacción, la electricidad, esos son una alza estacional porque durante esos periodos, año a año, ocurre la misma característica en la economía. Y en el caso de las alzas ya permanentes, es las que vamos a vivir, las que estamos soportando todos los chilenos, que dicen relación fundamentalmente, por ejemplo, con mi dividendo, el dividendo hipotecario que va aumentando mes a mes y que esa alza se encuentra ya indexada y que la voy a tener que soportar de aquí hasta que termine de pagar el crédito hipotecario. Claro. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, para aquellas personas que pagan un arriendo, porque hoy por hoy la mayoría de los arriendos están fijados en unidades de fomento. Entonces esa alza es permanente y va a ir aumentando año a año. Oye, y la UEF ha aumentado pero muchísimo en los últimos 2 meses, 3 meses. Bueno, yo me acordaba antes de venir al programa que cuando yo era más chico, pero no tanto, veía el Buenos Días a Todos y en ese tiempo ustedes ponían la unidad de fomento, 17.000, 15.000 pesos, hoy está arriba de los 35.000 pesos. Entonces eso impacta, como les comentaba, planes de salud, la ISAPRE, colegiaturas, universidades, todo lo que se encuentra indexado en unidades de fomento. Seba, tenemos los valores de lo que más ha subido en la canasta, que es el aceite con un 60%, la harina con un 52,8%, el plátano con un 50%, el azúcar con casi un 50% y las pastas con un 43,4%. Lo bueno es que bajó la benzina. Sí, efectivamente. Bueno, varios de los productos que tú nombraste tienen, además, se realizaron unas conjugaciones bastante extrañas en nuestra economía que ocurrió en el 2022. Teníamos estos aumentos de IPC y de inflación estimulados por las ayudas fiscales que se entregaron, pero también ocurrió que en marzo partió la guerra, lamentablemente, en Ucrania y nos dimos cuenta de que el aceite venía de este país que se encontraba en guerra. Entonces eso también estimuló estacionalmente también una inflación respecto a este bien que pensábamos que lo exportábamos de cualquier otro país, pero no, que era de Ucrania. Y en esa circunstancia entonces hay ciertas situaciones que han estimulado además el tema de la inflación, que no es solamente un tema local, sino que es también un tema mundial. Por ejemplo, en Europa la inflación está en torno al 7 u 8%. La próxima semana vamos a saber ya el dato de inflación que tiene Estados Unidos, que debiera estar en torno a un 6,5, un 5%. Las noticias no son tan malas. No quiero traer puras noticias malas en el sentido de que para este año se espera que lleguemos a una inflación en torno a un 5,5, un 6%. En el caso, por ejemplo, supone que acá llegamos al tope. Por ejemplo, en el caso de tu país, en Argentina, la inflación está en un 100%. Entonces, es una situación que acá en Chile no se veía desde el año 92, que no teníamos una inflación tan alta porque no estamos acostumbrados a eso. La inflación más alta en los últimos 30 años. Perdona, no deja de ser. ¿Es verdad esto que dice porque uno escucha las palabras del ministro Mario Marcel, por ejemplo, que dice, bueno, al parecer hemos llegado a este tope, como decía la Yamila, ¿no es cierto? Y debiéramos pensar en que ya la cosa se debería estabilizar durante la segunda mitad del año. Pero viene un gasto que no es menor, que se viene ahora, ya estamos ahí, ya estamos gastándolo, uniformes, útiles escolares, que eso también ha tenido un alza que no es menor. Efectivamente. Como bien señalabas tú, María Elena, se espera, y en eso tenemos que agradecer, tener una política fiscal bastante consolidada, en el sentido de que el Banco Central, como es un ente autónomo, dependiente de las políticas de turno del gobierno, fija políticas de largo plazo. Y en ese sentido lo que él busca es llegar al equilibrio en la inflación de aquí al próximo año, en el sentido de que tengamos nuevamente una inflación en torno a un 3%, que eso permite darle tranquilidad a las familias, a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos este evento, como todos los años, que llega a marzo. Y en marzo tenemos los gastos de colegiaturas, tenemos los gastos también de permisos de circulación, contribuciones, etc. Y es por eso que también lo que se está viendo y se ha presentado un proyecto para tratar de adelantar la operación renta, para que las familias puedan tener esta liquidez en el caso de que tengan devoluciones de impuestos para poder costear los gastos de marzo. ¿Pero hay devoluciones de impuestos ya con el tema de las boletas, con ese cambio que hubo o no? Sí, claro. Aún queda un margen para aquellas personas que puedan recibir devolución de impuestos producto de las boletas de honorario y algunas también personas que hayan hecho a lo mejor alguna APB o que, por ejemplo, paguen un crédito hipotecario y sus intereses ayudan a bajar el ingreso, el global complementario, y en ese sentido entonces pueden tener también una devolución de impuestos. El tema de intereses no es menor porque el Banco Central, que trata de mantener la inflación en torno al 3%, también sube las tasas de interés y para compensar esta alza en la inflación
o sea, los créditos son mucho más caros. Entonces, a las personas les cuesta muchísimo más pedir plata prestada, incluso para consumo. Y tenemos altas tasas de endeudamiento en Chile. Entonces, ¿en qué debería fijarse alguien cuando piensa en tomar un crédito hoy en día? Bueno, como tú bien señalabas, Margot, el Banco Central, para contener la inflación, lo que hace es subir la tasa de política monetaria. Hoy se encuentra en un 11,75% y es el registro más alto que hemos tenido desde el año 98, cuando se dio inicio a la crisis asiática. Y lo que busca es lograr que las personas y las familias no vayan al mercado a adquirir nuevos créditos, a endeudarse, sino contener la inflación. Y en ese sentido, entonces, el llamado para aquellas personas que realmente requieren endeudarse, ya sea por un hipotecario o porque van a adquirir bienes de consumo, etcétera, es fijarse en la carga anual equivalente, que es el CAE. Eso no solamente involucra la tasa de interés. Muchas veces lo que puede ocurrir es que yo cotizo un crédito y en un banco tengo un 4,1 y en otro tengo un 3,8, pero los gastos, los costos asociados, ya sea seguros de gravamen, seguros de las comisiones, la mantención, etcétera, el CAE engloba todo. Entonces lo importante es que las personas se fijen en la carga anual equivalente y no solo en la tasa de interés, a efecto de que puedan comparar y cotizar con los diferentes bancos cuál es el que tenga el costo menor y que nos otorgue la cuota final más baja. En ese sentido, el CERNAC también ha disponibilizado para que las personas puedan buscar y cotizar créditos con las distintas bancas, los distintos bancos, a efecto de que puedan encontrar el financiamiento más bajo. Seba, parte de este aumento del IPC tiene que ver también con el tema de tener que empezar a pagar IVA en lugares que antes no pagábamos. Bueno, eso además es que hemos tenido una conjugación de factores, muy buena tu pregunta, Yamila, de situaciones que nos van a llevar a un mayor costo. Por el caso, por ejemplo, que se aprobó el aumento, el IVA para determinados servicios para financiar la PGU. Eso fue ya cuando terminando el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que esta ley iba a entrar en vigencia al próximo año, es decir, entró en vigencia ahora en enero. O sea, todavía no tiene efecto sobre el IPC, pero lo podría tener. Pero lo va a tener porque van a subir, y de hecho lo comentamos en el Buenos Días a Todos cuando fuimos el otro día. Todos los que somos emprendedores tenemos que, y ofrecemos un servicio, tenemos que cobrar con IVA ahora. Tienen que cobrar con IVA y además, por ejemplo, los vamos a ver reflejados en los gastos comunes. Por ejemplo, todo lo que es servicio y mantenimiento de calderas, de ascensores. Pero que ya son medios ladrones, imagínate ahora cómo se van a aprovechar. Los servicios contables, todos esos servicios hoy se encuentran grabados con IVA. Perdona, yo solo para decir una cosa como social en el fondo. Acá hay un problema que no tiene que ver con que sea uno más ladrón o no. Si yo tengo que cobrar con IVA, muchas veces a mí me van a proponer hacerlo fuera del sistema. Oye, te lo pago directo, porque al final hay una carga que no es menor en un estado económico en que estamos viviendo algo que es muy complicado. Entonces, no sé si fue un buen momento para poder establecer esto para que entre en vigencia. Para ponerla. Bueno, eso es justamente lo que planteaban las personas que se oponían a esto. Pero bueno, ya es un hecho. Ya es un hecho, ya está en vigencia, entró ahora en enero. Y como bien planteaba la Yamila, en el sentido de que se nos van a ver encarecidos, por ejemplo, los servicios que tengan relación con los gastos comunes, aquellos servicios que teníamos de mantención de jardinería, etcétera. Todo eso va a gravar con IVA. Ahora también es importante, y nos llegó recién, por lo menos yo voy a empezar a llegar a los contribuyentes, en qué se gastan los impuestos. Y ahí el Servicio de Impuesto Interno está haciendo un trabajo importante de especificar lo que yo aporté al erario nacional, en qué se destinó. Y en el caso del IVA a los servicios tenía un fin específico, que es poder financiar la pensión general universal. Y ahí teníamos como país un debe en lo que respecto a jubilaciones para nuestros adultos mayores, se señalaba en el sentido de que eran muy bajas. Y esta PGU, sin lugar a dudas, que viene a mejorar el tema de las pensiones para los adultos mayores. Buen punto. Bueno, el PAN subió un 28% en los últimos 12 meses y vamos a estar en contacto ahora con el Nico, que está en algún lugar de Santiago para seguir conversando de este tema, del PAN justamente. Exactamente, Margot, ¿cómo están todas? Porque usted lo decía, el costo de la vida sube otra vez y nos sorprendió el tema de que con la entrega del IPS dijeron que uno de los productos que más había subido era precisamente el pan, uno de los alimentos más importantes para los chilenos. Por eso nos vinimos a una panadería, la panadería Castilla, la mejor que nos dijeron del barrio Yungay, para conversar de este tema precisamente con Ricardo Sánchez, director de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago. Ricardo, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Ricardo, para comenzar, ¿qué te pareció la cifra, este aumento que dicen que ha tenido el pan en el IPC en el mes de enero? Esa nos parece extraño, por no decir otra palabra, ya que nosotros no hemos tocado nuestros precios desde octubre, noviembre, que fueron las últimas alzas fuertes de todos nuestros insumos. Entonces no tenemos muy claro de dónde hicieron el muestreo para tener
una idea más clara de cómo llegaron a ese porcentaje de alza. Se dice que podría ser, estamos en verano, las panaderías de la costa finalmente son las que más están vendiendo. ¿Puede ir por ahí el tema? ¿Que hayan hecho el muestreo por allá? En época estival hay un movimiento muy grande de personas que van a la costa, en las cuales su fluctuación de producción puede ser hasta de 5 o 6 veces, en la cual puede ser que ellos sí hayan tenido un alza y hayan hecho el muestreo desde el punto de vista de ellos. Claro, lo conversábamos fuera de cámara. Ustedes, evidentemente, nunca quieren subir el pan, en este caso. Cuando lo han tenido que subir, ha tenido que ser debido a los alzas en los insumos. En los últimos meses tampoco me decías que han tenido alza. No, o sea, todos los insumos principales que aportan a la producción del pan tuvieron alza, como te comentaba, hasta octubre, noviembre. De ahí no ha habido más. El puro combustible ha sido que ha mantenido alza hasta las últimas semanas, que empezaron con unas pequeñas bajas. Claro. Pero nosotros siempre estamos ligados a nuestros insumos para tener nuestros costos de producción y nuestras utilidades para poder mantener los negocios funcionando. ¿Qué dice la gente, qué dice el público cuando llega a las panaderías, a esta panadería, por ejemplo, después de enterarse de estas noticias? ¿Hacen algún comentario, piden algún descuento? O sea, la gente se acostumbró ya después de la segunda alza. Entienden, porque nosotros como panaderos somos muy transparentes en expresarle en cuánto nos ha subido cada insumo, a lo cual nos obliga a subirlo en tantos pesos por kilo de pan, el kilo de pan. Entonces la gente ya lo toma de mejor manera. Con quienes tenemos un poco más de roces son con los clientes mayoristas. Que ellos, pero ¿cómo es esto? Y uno les explica, o sea, uno transparenta con ellos de que netamente los costos ya nos están ahorcando de cierta manera, siendo que nosotros por tradición, como sabemos que es un producto tan transversal, que comen todos, no traspasamos nunca todos los costos al precio final. Pero ya, como digo, nos empezó a ahorcar un poco ya todo este tema de alzas por todos lados, no nos dejaban tranquilos. Ricardo, ¿nos bueno, tú escucha? te dedicas a este rubro en el fondo, pero como ciudadano también, ¿qué te parece? Porque Chile es un país que consume, se dice, cerca de 90 kilos de pan por persona al año. Entonces, evidentemente afecta, ¿no? O sea, claro que afecta. Nico. También hay que comentar que han entrado otros actores también dentro del pan, en que han aumentado la venta de panes de otros países también, el peruano, venezolano, claro. Con lo cual el pan tradicional como que ha bajado un poco de producción. Claro. Hemos tenido que entrar a complementarlo con otras variedades. Claro. Ricardo, desde el estudio te quieren preguntar. Marco, te escuchamos. Nos escucha Ricardo. Mira, hay un dato que me sorprende en términos de cifras, porque el pan subió un 28% en los últimos 12 meses. Sin embargo, la repostería, es decir, pasteles, tortas, etcétera, mucho menos, algo así como en torno al 14-15%. Y la pasta, que también está hecha de harina, subió más de un 40%. ¿A qué se deben esas diferencias de alzas? Hola Margot. Hola. Mira, yo creo que las diferencias deben estar más asociadas a que ciertos productos de repostería no tuvieron tanta alza, y aquí ya es un producto que de cierta manera es más suntuoso, es de mayor valor por el trabajo que tiene incorporado. Entonces, debido a eso es que su alza es mucho más acotada que la del pan, donde es un producto más tradicional con un trabajo manual muy acotado. Y la pasta que subió tanto, estamos hablando, todos utilizan harina, entonces es curioso que la pasta haya aumentado como en un 40 y tanto %. El caso de las pastas son trigos candeales, que no tengo muy claro cuánto es la cantidad que se importa de esos trigos. En el caso de los trigos de panificación, se importa cerca de un 70% hacia Chile. Y el otro 30% se sacaba de Chile hasta hace un par de años atrás, pero ha habido un poco de pérdida de producción. Hola Ricardo. Y sumado a la guerra de Ucrania más la pandemia, hubo mala producción en esos países, lo cual nos obligó a comprarle más a Argentina, por ejemplo, para que los molinos pudieran seguir moliendo harina hacia nosotros. Hola Ricardo, me escuchas supongo. Oye, te quería preguntar una cosa, porque me llama la atención que tú, como director de Indupan, estés diciendo, no sabemos de dónde salió esta alza del 28%. Se dice, bueno, un alza en 12 meses, o sea, estaríamos considerando que, tal como tú decías antes, cuando te preguntaba el Nico, hasta octubre más o menos estuvieron subiendo los insumos. ¿Eso explicaría este 28,2 o todavía no te cierra la cifra del INE? No, lo que pasa es que me estaba consultando el Nico por el alza que estaba hablando del INE con respecto a enero. Enero, en la cual, como digo, nosotros no tenemos ningún tipo de información
con respecto a nuestros asociados de que haya habido una alza o una baja de algún insumo que haya producido una baja o una alza o una baja en el precio. Pero ese casi 30%, Por eso nos llama la atención que hablen de Ricardo, que una han alza subido, del 0,8. ese casi 30% que subió durante el último año ha hecho que, por ejemplo, el consumo de pan haya bajado. ¿Cómo lo ven ustedes desde Indupan? O sea, a nivel general lo vemos que hay una pequeña baja porque ha habido como un reemplazo, pero el reemplazo más se ha visto por otros productos de otro. Han salido, mucha gente dejó de comprar pan. Pero puede pasar Pero también, no ha sido Ricardo. por tema de precio, ha sido por un tema. Ricardo, pero puede pasar también Sí. por el tema de que hay mucha gente que se pasó como a, no sé, a la alimentación keto, no sé, gente que no come más harina, como un poco más saludable. Cambio de hábito, finalmente. Aunque es tan rico el pan chileno. La a mí me- Se puede decir que a nivel de estudio estadístico que hemos visto en el último tiempo, la masa de personas que ha buscado cambiar con una comida más sana ha ido aumentando. Ya. Entonces, desde ese punto de vista hemos visto una baja. Claro. A lo cual nosotros nos estamos preparando también en poner productos también que sirvan para esa parte de la torta que compra pan, pero compra panes más sanos. Hemos entrado a meter variedades con semillas, masas madre, sin sal, bajo en sodio. ¿Ustedes ahí tienen esos productos Desde ese también? punto de vista, pero la próxima semana ya partimos oficialmente con una marraqueta light. Qué buen dato, Igual voy a la ir a marraqueta, comprarte. oye, yo Sí. quiero preguntar una cosa, ¿es verdad que la marraqueta sin miga es como light? Yo me la como sin miga. Yo también. Es que la corteza y la miga es lo mismo. Oh. Netamente estás consumiendo menos gramos al quitar la Me miga. mataste. Sí, es más light, consumen menos. Ya. Tráete una marraqueta, Nico, entonces. A mí me gusta la marraqueta crujiente. Oye, aquí les voy a llevar, pero por favor, mira lo que les puedo llevar. Hay marraqueta, hay pan amasado, hay pero de todo. Y por favor, miren acá. Porque aparte de pan, Galletita. miren lo que les puedo llevar, porque aquí se les va a hacer agua a la boca, mira. Mira estos berlines. Ay, Nico. Nico, vos sos Berlines, puro bla bla, nunca sopaipillas, traes nada pastelitos. últimamente. Trae una Nah. galleta. Ay, me trae gusta la unas galleta de al sopaipillas. lado. Oye, siempre les llevo. Trae Siempre les llevo de todo. Sí. Un completo. No, para mí marraqueta Bueno, les nomás. voy a llevar regalo. Gracias, Nico. Ok. Oye, Sebastián, vamos a volver con el Nico más ratito, pero te quería preguntar, ¿cómo uno también puede, pensando en las alzas, estábamos hablando del tema, por ejemplo, de que se paga el permiso de circulación, las cosas de los escolares, etcétera, etcétera, cómo uno también puede tener ciertas consideraciones a la hora de presupuestar, ¿no es cierto?, para marzo, por ejemplo, ya, si es que no estamos muy tarde, ver cómo dejar un poquito de ahorro, existe una especie como de semáforo también en términos Sí. de los gastos, ¿cómo se hace eso? Sí, efectivamente, como tú bien señalas, María Elena, existe un semáforo que las familias pueden planificar no solo las vacaciones, sino también el presupuesto familiar. Y como habíamos comentado, que marzo es un mes fuerte de desembolsos, permiso de circulación, contribuciones, colegiaturas, universidades, etcétera. En ese sentido, entonces, lo importante es poder planificarse y realizar un presupuesto. Y tenemos, entonces, un semáforo de la deuda, en el sentido, por ejemplo, cuando una familia logra llegar a final de mes y ahorrar un 10%, está en una situación saludable y en un semáforo verde. Verde, ya. Cuando las familias no logran ahorrar un 10% que nos permite, por ejemplo, en caso que tengamos algún imprevisto, emergencia de salud, etcétera, cuando no logran y llegan al justo, es decir, logran pagar sus deudas, pero no logran dejar alguna parte de su sueldo para ahorro, están en un semáforo amarillo, que nos llama un poco la precaución. Y el semáforo rojo ya es cuando piden financiamiento para poder pagar una y otra deuda, para bicicletear un poco el tema de las deudas, ya se encuentran con morosidad, tienen ya deudas impagas o se encuentran ya en una situación de ICOM, es una alerta roja que nos va a permitir entonces tomar decisiones que nos permitan salir de esta situación, ya sea a través de la ley de insolvencia o buscando una solución a través de una renegociación con los acreedores, etcétera. Gracias, Sebastián. Siempre muy claro y muy útiles estos consejos, sobre todo el tema del semáforo. Ojo ahí, yo creo que todos tenemos que analizar qué es lo que está pasando en nuestras casas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias, Que hasta estén bien. pronto. Bueno, el tema es duro y el tema de los damnificados en el sur igualmente. La cifra ya se empina hacia las 5.000 personas afectadas de una u otra forma por los incendios en la zona centro-sur. La buena noticia es que el gobierno está implementando un plan de recuperación con 13 medidas que van en ayuda específica, directa, a las personas que han estado afectadas por los incendios forestales. Y nos acompaña la ministra subrogante de Hacienda, Claudia Sangüesa, para comentarnos un poco más en detalle sobre este plan de recuperación. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación para explicar y comunicar este plan. Bueno, una de las primeras de las 13 medidas es el plan de recuperación y es el que más llama la atención, el bono de recuperación. Y nos gustaría que nos explique a quién está orientado, de qué forma se accede, cómo se determina el monto que se le entrega a cada persona o familia. Bueno, este es una ayuda económica de libre disposición, es una transferencia monetaria que hemos utilizado recientemente también en el incendio que hubo en Viña del Mar, y el objetivo es poder llegar rápidamente a las familias afectadas. El Ministerio de Desarrollo Social ha estado ya hace varios días, desde el inicio de la emergencia, recogiendo la información en una ficha básica de emergencia para poder dimensionar a cuántos hogares hay que llegar. Son 1.500.000 pesos para cada una de esas familias que ha tenido una pérdida, una afectación alta de los incendios, y un monto menor de 750.000 pesos para el resto de los hogares que no han tenido una afectación alta. ¿A partir de cuándo pueden contar con ese bono? ¿Cómo se postula? ¿En qué lugar se hace? Como ya el Ministerio de Desarrollo Social tiene la información bastante actualizada de los hogares, aunque están todavía en terreno recogiendo esta información, la idea es empezar a entregarlo la próxima semana. ¿Y cómo se puede acceder a ellos? La información está disponible en la página web del gobierno, que es www.gov.cl. También pueden llamar por teléfono al 800-104-777, y también pueden ir presencialmente a la municipalidad donde viven, ¿cierto? Porque ahí va a estar también toda la información. Hola, ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por esto de los 750.000 que usted estaba mencionando hace unos minutitos. ¿Cómo se va determinando eso? Porque claro, hay gente que lo perdió todo, pero usted dice, bueno, aquellos que perdieron, por ejemplo, parcialmente o parte de su vivienda. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que ha perdido sus animales, que también el propio presidente ayer los señalaba durante sus palabras ahí en la zona afectada? Ya, efectivamente, parte de la evaluación de la ficha básica de emergencia incluye también datos de sus mismas fuentes laborales. Okay. ¿Sí? Entonces, esto está disponible para hogares afectados y también damnificados, ¿sí? Por otra parte de las 13 medidas incluyen medidas específicas para el apoyo de agricultores, campesinos y apicultores. Por ejemplo, está la postergación del pago de créditos agrícolas y ganaderos que da el INDAP. Esto beneficia aproximadamente a 6.000 familias y por un periodo máximo de 6 meses ellos pueden postergar el pago de esos créditos. También se ha estado ya inicialmente entregando, o va a entregar, cierto, forraje y agua para los animales. Y en parte, algo que hay que señalar es que estas ayudas no terminan acá. Estos son lo que llamamos ayudas tempranas. Y es para la emergencia ahora cuando todavía estamos, ¿cierto?, combatiendo los incendios, pero es para llegar rápidamente a este momento. Luego vendrá un plan de reconstrucción que va a incluir también otras medidas que tienen que ver más con el largo plazo, ¿sí? Ministra, ¿cómo le va? Le habla Yamila. Preguntarle sobre la forma de inscribirse para este bono. Es también por medio del registro social de hogares. Eso de primero, cuénteme. La verdad es que esto es para aquellos hogares que tienen una ficha básica de emergencia. Por eso es importante llenar esa ficha básica. Y es para todos aquellos hogares afectados independiente de su caracterización socioeconómica en el registro social de hogares. Y también había informado el ministro Jackson que este dinero se iba a depositar de forma automática por medio de cuenta RUT del Banco Estado, ¿es así? Esa es una fórmula, la idea, ¿cierto? Es una transferencia directa en la cuenta RUT. También hay la posibilidad de que vayan a cobrarlo en las oficinas de Banco Estado,
pero idealmente la transferencia automática en la cuenta RUT. Ministra, y respecto a la vivienda, las personas que perdieron su casa, muchos adultos mayores además que toda su vida han juntado el dinero para tener su casa, ¿qué medidas se ofrecen para este tipo de casos? Una de las 13 medidas es de viviendas transitorias de emergencia. Esas viviendas son de alto estándar, las que se conocen de alto estándar, porque tienen instalaciones eléctricas interior, conexiones de entrada y salida de agua potable y también de alcantarillado. Además se considera el traslado y la construcción en los terrenos regularizados. Estas viviendas son viviendas de emergencia, como ya dije, de alto estándar, que usa Senapred, que es el Servicio Nacional de Emergencia, ¿cierto? Y va a estar disponible lo antes posible también para estos hogares. Esa no es una vivienda definitiva, sino que es una vivienda transitoria para enfrentar la emergencia hoy día. Más adelante tendremos en el plan de reconstrucción programas para una vivienda definitiva también. Ok, ministra, también se había informado sobre otro beneficio que iba a haber para la gente afectada, que es un beneficio que hay que inscribirse en la municipalidad en el sur, que se llama ALFA, también un registro que es para maquinarias, bidones grandes de agua, eran como 3 o 4 elementos, que también lo informó el ministro Jackson. ¿Está al tanto de eso? Al menos en las 13 medidas que tenemos acá, tenemos unos apoyos a las zonas rurales que tienen que ver con apoyo a los agricultores, como yo ya dije, ¿cierto? Forraje, agua, operativos de emergencia para el ganado, con veterinarios, ¿cierto? Prórrogas de los créditos agrícolas. Ese otro programa, al menos en esta de los 13 no está, eso no significa que no exista. Ya. Oiga, ministra, le quería preguntar 2 cosas rápidamente. Una tiene que ver con las pymes, pymes que pueden tener contratadas hasta 50 personas, hay ciertas también facilidades para las pymes. Y algo que me llamó la atención, unos fondos para atención veterinaria para las mascotas. Sí, primero respecto a las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, van a tener un subsidio de continuidad de los trabajadores que tienen contratados. Es un subsidio equivalente por cada trabajador y trabajadora contratada, equivalente al 80% del ingreso mínimo mensual, que es como aproximadamente 328.000 pesos, por 3 meses. Okay. Y además de eso se va a prorrogar por 3 meses más un subsidio equivalente al 60% del ingreso mínimo mensual para las MIPES que estén en las zonas afectadas y con el objetivo de proteger básicamente el empleo de esas empresas y proteger también a los trabajadores que están contratados en esas empresas. Respecto a los operativos de animales, efectivamente, parte de las propuestas que es responsable el Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, es considerar operativos de emergencia, sobre todo para animales mayores, básicamente. El 90% de lo que hoy día ha sido quemado son en realidad bosques, tanto bosques, plantaciones, el 60% son plantaciones, monocultivo, aproximadamente un 30% son bosque nativo y un menor porcentaje, menos del 10%, son campos agrícolas, ganaderos, ¿cierto? Y también está la fauna nativa. Sí. Y ahí es donde hay fauna y animales, y a eso es el objetivo de llegar con ellos para que no se pierdan. Ministra, y respecto a las comunidades indígenas de la zona, que también han sido especialmente afectadas, ¿hay alguna medida especial que las favorezca? Sí, efectivamente se está pensando en llegar a las comunidades indígenas de Ñuble, Biobío y Araucanía, con un total de 500 millones de pesos en kits de menaje y herramientas. Son apoyos directos a machis afectadas por los incendios y también varios insumos veterinarios que son
usados por las comunidades y que hoy día están perdidos. Ministra, me gustó mucho el servicio social en terreno para poder reponer las tarjetas y las cédulas de identidad, porque sobre todo en el registro civil todos sabemos que son filas eternas y que esta gente encima de perderlo todo no está para ir a hacer una fila a ningún lado. Sí, efectivamente, la idea es llegar con todos los servicios públicos posibles, ¿cierto?, en móviles al terreno, para que las personas no se tengan que trasladar a servicios que han sido incendiados o están lejos. Eso lo tenemos nosotros y podemos activarlo rápidamente. Así que eso es parte de lo que vamos a hacer. Está el registro civil, por ejemplo, que permite sacar carnets de identidad, y hay otros servicios que también están disponibles, como la misma actualización del registro social de hogares, que también se puede hacer en terreno, entre otros servicios. Ministra Sangüesa, le quería preguntar, ayer estábamos hablando precisamente con el ministro de Educación, él nos contaba un poquito cuáles eran las medidas de apoyo que se iba a hacer para los escolares, que tienen que volver a clase ahora el 1 de marzo, y también las escuelas que habían sido siniestradas, etcétera, etcétera. Pero ¿hay algún apoyo para niños más chiquititos, de 0 a 4 años, por ejemplo? Hay apoyos para los niños más chiquitos, sobre todo la extensión de los centros de cuidado de niños y niñas, de madres con trabajos temporales, y entonces esto está enfocado también en esa extensión de los centros de cuidado. También se entregarán kits de juegos y actividades recreativas para niños más chiquitos, ¿sí? Son actividades recreativas que han sido recolectadas por el programa Chile Crece Contigo, que son para niños entre 0 y 4 años, y la idea también es entregar eso a los hogares que tengan niños en esa edad. Ministra, y respecto a los adultos mayores, porque hay ahí casos realmente desgarradores, estamos hablando de un grupo de la población que, a diferencia de los más jóvenes, no tienen acceso al trabajo, por lo tanto tienen un ingreso más bajo y es mucho más difícil que se puedan recuperar solos. ¿Hay algo en particular para ellos también? Bueno, está considerado un presupuesto relevante de 2.000 millones de pesos, que es a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, que administra de hecho el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, que podrá destinarse a esta población, ¿cierto?, para el acompañamiento de estas personas que fueron afectadas por los incendios, y el SENAMA va a definir básicamente cuáles son las mejores herramientas para llegar a ellos. Ok, ministra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por haber informado más sobre estas nuevas medidas que dentro de esta gran catástrofe al menos dan un poquito de alivio. Así que Claudia Sangüesa, ministra subrogante de Hacienda, muchísimas gracias por estar en Hoy Se Habla. Muchas gracias a ustedes de nuevo. Gracias, ministra. Un plan de recuperación que va en alivio directo e inmediato. Ya dijimos que se dijo la ministra que a partir de la próxima semana, qué importante que se haya hecho este anuncio. Sí, importante, y además importante que sea un primer anuncio de otras medidas que después van a tener que seguir llegando, porque son más es una definitivas. carrera de largo aliento, lamentablemente. Sí. Oye, qué jóvenes que son todos los de ¿Los ministros? Sí. Pero Me partiendo gusta por igual. nuestro presidente. Por eso, pero me gusta que haya mucha juventud. Oye, lamentablemente, más allá de las ayudas, que por supuesto nosotros queremos estar siempre entregando la información a cabalidad para que ustedes puedan optar si es que han estado en alguno de los lugares afectados, todavía hay focos de incendio que siguen activos. Lamentablemente el combate al fuego no ha terminado. Seguimos con unas temperaturas muy altas, no solamente en la zona central del país, en el sur también, y hay más de 320 focos de incendio que están activos. Pero ha habido muchas dudas y ha habido muchas preguntas, y probablemente ustedes han visto en la prensa que hay personas detenidas, ¿no es cierto?, por iniciar estos incendios de manera intencional. Se ha detenido personas, no se ha formalizado a todas las personas detenidas, pero vemos este titular donde aparece precisamente el alcalde de Lumaco hablando acerca de esto, de personas que estarían prendiendo fuego de manera organizada, de manera intencional, y queremos conversar con Richard Leonelli, que es alcalde de Lumaco y quien protagoniza esta noticia, pero que también tiene información precisamente para poder dar estas declaraciones. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Alcalde, primero preguntarle por esta información, por esto de que efectivamente no solo serían algunas personas que ya han sido detenidas, algunas formalizadas, sino que esto sería además una organización para provocar estos incendios intencionales. Mire, responsablemente le digo de que no sabemos obviamente de quiénes son. Sí tenemos súper claro de que existe gente que está encendiendo los focos de incendio al interior de la comuna. Eso es un hecho real. Hay gente en el campo que los ha visto, inclusive que los ha perseguido, gente que escapa en moto, en caminos interiores y que después se van, ¿cierto? Encapuchados. También hay gente que anda en vehículos, en camionetas principalmente, con patente adulterada. Tenemos registro de algunas patentes, pero le insisto, saber la causa, el motivo, la razón por qué esta gente hace lo que está haciendo, la desconozco. Alcalde. Sí, lo que sabemos es que son gente que está organizada, gente que viene de otros sectores del país, que están organizados porque en cuanto vamos tratando de poder salvar casas, de poder salvar los centros urbanos de los incendios, ellos van por otro lado encendiendo estos focos de incendio. Eso le quería preguntar, alcalde, porque, bueno, me imagino que esto ya ha sido denunciado, ustedes habrán puesto alguna denuncia ante la justicia con estas pruebas que nos está señalando, pero ¿qué es lo que se está quemando? ¿Qué es lo que se está precisamente incendiando? ¿Dónde es que están poniendo precisamente estos incendios intencionales? ¿Cuál es la causa que usted ve que hay detrás? No hay un punto específico, están quemando por todos lados. Llevamos muchísimas hectáreas quemadas. Hoy día ya van más de 20.000 hectáreas quemadas y estos focos de incendio aparecen en predios rurales, particulares, bosque nativo, bosque de pino insigne, en todos lados. Entonces la verdad es que, como le dije anteriormente, es impotencia porque Lumaco, por un lado, estamos ya llevamos 7 días combatiendo los incendios, por un lado tratando de combatir los incendios y poder salvar casas, los centros urbanos, en el sector rural, y por otro lado también ya tenemos que empezar a trabajar en recomponer la vida de las personas que ya están afectadas, que demandan desde agua, alimento para ellos, alimento para sus animales, en fin, todo lo que es artículos de primera necesidad, con los que necesitamos hoy día llegar a la par, como le digo, la línea del combate en las llamas de las casas en el sector rural. Alcalde, respecto a las personas que han sido testigos de estos incendios intencionales, obviamente es difícil reconocer los rostros cuando están a mucha distancia y cuando se dan a la fuga rápidamente en moto o en auto, pero ¿cuántas denuncias de ese tipo han tenido? ¿Y han instaurado alguna forma de comunicarse, un teléfono o algo, para que estos testigos puedan dar aviso temprano e indicar los lugares en que estos incendios se inician para poderlos apagar, ojalá lo antes posible? Margot, ¿cómo le va? Un placer de saludarla. Hola. Lo que pasa es que la comuna nuestra es tremendamente grande en extensión territorial. Somos una de las comunas más grandes de la región de la Araucanía en extensión territorial. Por lo tanto, si usted le suma a eso, que no tenemos conectividad hoy día, es mala en un día normal, en una época normal, hoy día respecto de la situación de los incendios, del estado de catástrofe, simplemente hay días en que no hay señal, hay horas que vuelve la señal, pero ha habido muchísimo tiempo que hemos estado sin señal telefónica. Por lo tanto, los vecinos lo que han hecho es obviamente ahuyentarlos, perseguirlos hasta cierta parte, pero ellos huyen, como le decía recién, en motos por caminos interiores y se van. Lo que nosotros estamos haciendo como municipio es denunciar a las policías y el día de hoy el día de mañana estamos logrando hoy día la denuncia. Vamos a hacer una denuncia al Ministerio Público para quienes resultan responsables en estos hechos, pero es un hecho real, por eso yo me atrevo a decirlo, a comunicarlo. Es mi responsabilidad como alcalde ir con la verdad, y la verdad es esa, es que están hoy día gente organizada, encapuchados. Desconozco sus motivos, sus causas, pero están encendiendo fuego intencional en la comuna de Lumaco. Alcalde, ¿cómo le va? Le habla Yamila Reina. Primero, bueno, lamento mucho lo que están viviendo en la comuna. Sé que son más de 20.000 hectáreas, más de 38 casas siniestradas. Preguntarle también sobre estas detenciones. Sé que son 28 detenidos, hay 5 procesados. Tengo entendido que una de las mujeres que dio declaración, para saber si ustedes tienen información sobre eso, y también darle el dato de que ya van 1.120 incendios intencionales a lo que vamos del año en total, que es una barbaridad.
Entonces, ¿este tipo de declaraciones ustedes tienen acceso como para entender por qué están haciendo esto? No, yo desconozco, Yamila, la verdad, para ser franco, porque nosotros nos hemos abocado en el 100%, como le decía recién a Margot, a defender las casas que hoy día están en peligro de quemarse y en la reconstrucción, en poder llegar con la contención de la familia. Esa cifra que usted me indica, yo tengo entendido que no es de la comuna de Tumaco. Acá solamente nosotros lo que hemos hecho es denunciar a las policías, informar de lo que está pasando y lo que también le indicaba anteriormente, que es interponer una querella criminal en contra de los que resultan responsables en el Ministerio Público. Así es que lo que usted nombra no es, tengo entendido, de la comuna de Tumaco. Acá no han habido detenidos producto de la situación y los hechos que le acaba de mencionar, que es que la gente anda encendiendo el fuego en los distintos sectores de la comuna. Alcalde, preguntarle un poquito cuál es el catastro que hacen al día de hoy y también si están recibiendo ayuda, si han podido canalizar ayuda del propio gobierno para la comuna. Sí, nosotros estamos levantando los informes alfa, que es el mecanismo y la vía por el cual el gobierno nos pide que solicitemos las ayudas. Estamos recibiendo ayudas, pero ese mecanismo yo sé que va a llegar, pero ha sido lento, por cuanto, como le comento, debe hacerse a través de los informes alfa. Ya sí nos han llegado alguna ayuda de algún tipo con los primeros informes que levantamos. Están llegando estanques, están llegando alimentación y también de alcaldes de comunas vecinas, como alcaldes de comunas muy lejanas, como la alcaldesa, por ejemplo, que tengo aquí al lado mío, de Papudo, que se dio el trabajo de llegar de su región, de su comuna, aquí a la comuna de Tumaco con sus funcionarios. Salieron a las 5 de la mañana y nos trae cantidad de estanques, alimentos, herramientas, en fin, cosas que le agradezco muchísimo desde el corazón, porque la verdad es que hoy día, como yo le decía a la alcaldesa acá y le he comentado a colegas de ustedes, hoy día en Tumaco una botella de agua es muy útil. Alcalde, dentro de eso mismo, ¿cuáles son las principales carencias, las principales necesidades de la comuna? Y aproveche este espacio para hacer un llamado a las instituciones, a las personas, a otros municipios que pudiesen colaborar. Mire, de partida, de verdad le digo, acá es necesaria una botella de agua. Usted se podrá imaginar alimentación, por ejemplo, alimentos para animales, no solamente las mascotas como perritos, gatos, sino que también alimento para vacunos, para caballares. Necesitamos también, por supuesto, estanques, necesitamos mangueras, planzas para poder conectar, ¿cierto?, las aguas que se han dejado de funcionar en las instalaciones de cada vivienda rural. Hay gente que lo ha perdido todo, necesitamos reconstruir cercos, necesitamos levantar viviendas, necesitamos levantar bodegas, en fin, todo lo que usted se pueda imaginar que existe en una vivienda rural, hoy día nos falta. Pero estamos abocados, lo primero, en llegar con contención, alimentación, agua, alimento para los animales. Estamos por otra vía, ya hemos levantado la información para solicitar las viviendas de emergencia al gobierno central y posteriormente, una vez realizado eso, donde la familia tenga donde vivir, porque hay gente que está, a diferencia de otras comunas que sé que tienen también problemas, las quemas nuestras, de nuestras casas, de los habitantes de la comuna de Tumaco, es principalmente en el sector rural. Entonces no las puedo llevar a un albergue a la parte urbana porque a algunos todavía le quedan algunos enseres, como por ejemplo animalitos que no se murieron todos, le queda algún bien y no quieren abandonar sus predios, sus campos. Entonces hay que llegar allá a terreno con esa contención. Desde acá de Tumaco nos demoramos 1 hora y media por caminos interiores de tierra porque también aquí la conectividad es malísima, la conectividad vial, entonces cuesta llegar al sector campesino. Por lo tanto, como le digo inicialmente, todo lo que nos llegue va a ser de gran utilidad y se agradece de verdad lo que nos llegue, lo que se pueda aportar. Pero estamos solicitando al gobierno el apoyo, está llegando, de acuerdo a los primeros informes que levantamos, está también llegando ayuda de particulares, también está llegando ayuda de colegas alcaldes, pero falta muchísimo, falta muchísimo. Tenemos que levantar viviendas, como le dije, levantar a las familias también en lo psicológico. Hay familias muy afectadas. Yo tengo que contarle una experiencia de verdad desgarradora. Uno de los días de los incendios que habían en la comuna al interior, en el sector de Chanco, me llama un papá y me dice: alcalde, lo único que le pido es que llegue a mi casa a sacar a mi hija y mi hijo, una niña de 10 años y un niño de 2, que los dejé en la casa y él estaba encerrado por el fuego. Y no podía, seguramente me dijo, no voy a salir de esta. Y alcancé a llegar, gracias a Dios, pudimos sacar a sus hijos, los dejamos a salvo en la casa de un vecino y después continuamos al interior para poder seguir salvando o ayudando o tomando nota de qué podíamos hacer, porque eso había que llegar por tierra, no se podía sobrevolar, no había apoyo aéreo
para poder detectar cuáles eran los puntos más críticos donde se podía trabajar con el combate a los incendios. Alcalde, tomando en consideración ese testimonio que usted nos está dando y así tantos otros que son realmente desgarradores, ¿qué le pasa a usted y también qué llamado le hace a las autoridades respecto a personas que están provocando incendios intencionales y que pueden llegar incluso a afectar a familias como esa que usted nos está contando? Mire, yo no sé realmente qué puede existir en la mente de algunos seres humanos. Yo de verdad le digo, cuando uno ve lo que vive acá en terreno, que lo que nos ha tocado vivir, yo no sé si esta gente que comete estos ilícitos dimensiona el daño que está causando. De verdad no lo entiendo. Por eso yo hago un llamado a las autoridades, y hoy día también nos ha visitado la ministra de Defensa acá, que tengo que reconocerlo, llegó acá a Lumaco, ha estado el general también presente, el general de zona de la 9ª región, le hemos comunicado todo lo que está pasando, ellos están al tanto, están colaborando, las policías también, están trabajando, pero de verdad yo no sé qué pasa por la mente de estas personas, porque de verdad lo que está pasando acá en Lumaco es desgarrador, pero lo único que tengo fe en que nos vamos a levantar. Estamos llegando a todos los sectores que podemos llegar y estamos comunicando eso, estamos llegando con lo que podemos y nos vamos a levantar. Pero de verdad la justicia debe actuar, los tribunales tienen que actuar, porque estas personas están haciendo un daño, no sé cuál es su motivo, están haciendo un daño a las familias tremendo. Aquí tenemos, gracias a Dios, no hay fallecidos en la comuna, pero tenemos 2 personas, adultos mayores, que se debaten entre la vida y la muerte. Es un matrimonio que hoy día una persona está en Los Ángeles y la otra persona está en Santiago. Su situación de salud es grave, es crítica. Ojalá Dios quiera puedan sobreponerse, pero la verdad que le podría contar miles de historias más, pero de verdad que yo no entiendo cuáles son los motivos por los cuales esta gente actúa, sin dimensionar obviamente el daño que están causando. Alcalde, el gobierno decretó toque de queda para la comuna de Lumaco, también tengo entendido que de 22 a 5 de la mañana, si no me equivoco. ¿La mayoría de los focos de incendio que se han iniciado son normalmente en la noche o pasa durante todo el día? ¿Creen que este toque de queda va a ayudar a minorar este tema? Y el toque de queda es para toda la región de para la provincia de Malleco, con excepción de la comuna de Lonquimay. Y es el horario que usted indica, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Es obvio que eso nos va a ayudar, porque va a permitir hacer un control más exhaustivo de la gente que está circulando, porque los focos de incendio se están provocando tanto en el día como en la noche. A ellos les da lo mismo. Hay gente que está en los costados de los caminos, al interior de los predios, de las parcelas, donde pueden encontrar la oportunidad, hacen esto y después se van, como decía anteriormente, en vehículos, en camionetas y en motos. Así que, obviamente, respecto a la pregunta que usted me hace, que nos va a ayudar muchísimo, si es que se materializa, así como ya está anunciado, el toque de queda. Alcalde, el gobierno anunció un plan de recuperación con 13 medidas bien específicas para gente que ha perdido todo, pero que además ha perdido su vivienda, especialmente para adultos mayores, para niños más chicos. En fin, hay una serie de objetivos y estos fondos van a estar disponibles, se supone, a partir de la próxima semana. Acabamos de hablar con la ministra subrogante de Hacienda. Pero para eso se necesita que las personas necesitadas tengan su ficha actualizada respecto a su situación actual. ¿Qué porcentaje cree usted en Lumaco han sido cubiertas las personas de parte del municipio para que tengan esa ficha al día y puedan postular? Nosotros tenemos levantada ya la ficha casi en un 70 u 80%, me atrevería a decir, Margot. El tema es que aquí los incendios todavía no se terminan. Nosotros tenemos la mitad de la comuna todavía con llamas, entonces estamos levantando esa ficha, pero los sectores que ya el fuego arrasó y en donde se sabe que obviamente al estar todo quemado ya el fuego no va a pasar nuevamente. Pero estamos levantando esas fichas, como te digo, en ese porcentaje, pero todavía nos queda mucha gente por ver qué va a pasar, porque todavía no se han acabado incendios al interior de la villa de Pichipeyagüén, Los Laureles, Barros Negros, sectores rurales, es que todavía hay fuego. Entonces estamos levantando la ficha en tanto y en cuanto vamos teniendo, pudiendo acercarnos a los lugares que ya están quemados. Pero seguimos levantando información y la seguimos enviando para que el gobierno pueda tramitar lo que usted bien dice recién, que es la ayuda inmediata. Lo que es vivienda ya se levantó la información, se envió
está tramitándose la vivienda de emergencia. Posteriormente a eso se va a trabajar con la Seremi de Vivienda para poder tramitar la vivienda definitiva. Pero no solamente tiene que ver esto con viviendas, hay muchos casos en que la gente, si bien es cierto, conservó su vivienda, pero perdió todo lo que tenía alrededor. Entonces necesitamos que, independiente de lo que se pida para la ayuda inmediata, también se pueda considerar, y así lo hemos conversado con el ministro Jackson cuando visitó Lumaco, que se pueda ver las vías de poder obtener los recursos, ya sea a través de INDAP, a través del Ministerio de Agricultura, en fin, de los diferentes ministerios y subsecretarías, de poder bajar los recursos para las áreas que corresponde, área productiva, vivienda, en fin, y todo lo demás que ustedes ya bien saben. Alcalde Leonelli, muchas gracias por conversar con Hoy Se Habla y por supuesto quedamos aquí muy atentos a lo que sigue ocurriendo por allá por Lumaco y las puertas abiertas acá en el programa para cualquier información. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Mire, yo de verdad le agradezco que hayan considerado Lumaco porque también eso nos ayuda a poder mostrar nuestra realidad. Somos una comuna chica, vulnerable, con mucha cantidad de sectores rurales, población mapuche vulnerable. También tenemos 3 centros urbanos y estamos muy alejados de la capital. Y estos programas que ustedes nos dan la posibilidad, pese a lo que estamos viviendo, queremos darnos el tiempo de explicarlo a ustedes para que también la ciudadanía se entere y sepa qué está pasando acá en Lumaco. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, alcalde. Hoy estamos recibiendo algunas informaciones que tienen que ver con nuevas fallas del TEN Tanker, así que estamos ahí. Mira, acaba qué de llegar un Twitter de la radio Bio Bio donde informa que hay una nueva falla, una lamentable noticia porque justamente el TEN Tanker había quedado detenido hasta el sábado 11, pero gracias a Dios habían encontrado el repuesto acá en Chile y volvió a funcionar hoy salió en la mañana y ahora nuevamente debe volver a parar porque nuevamente tiene esta falla que no sabemos si es sobre el mismo repuesto o es uno nuevo. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Hoy Se Habla aquí en las pantallas de TVN. Y estamos de regreso con Hoy Se Habla y yo les voy a preguntar a ustedes, chicas, antes de introducir el tema, ¿comen ustedes alimentos ultraprocesados? ¿Saben lo que es un alimento ultraprocesado? ¿Usted sabe en la casa lo que es? Yo juro que no mucho, ¿Tú juras pero que no? no tengo tan claro qué significa ultraprocesado, cuánto de procesado y cómo tiene que estar para entrar dentro de esa calificación. Yo al revés, yo creo que como muy procesado, pero no sé, en realidad, capaz que no. Ya, el ultraprocesado, que vamos a definir bien de qué se trata ese tipo de alimentos, el consumo se ha disparado en los últimos 20 años. Son sabrosos, son económicos, se han vuelto un hábito del día a día. Nuestro Raúl aquí estaba diciendo, yo todos los días me como algún snack. Eso es un ultraprocesado, se lo vamos a preguntar de inmediato a Macarena Carranza, es nutricionista y máster en Auditoría Internacional en Seguridad Alimentaria. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes, muy agradecida de estar aquí compartiendo con españolísima. vosotros. Soy española desde Villa, bienvenida. Sí. Oye, Macarena, primero preguntarte que cuando hablamos de un alimento ultraprocesado, porque lo hemos visto en algunas noticias, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un alimento ultraprocesado es aquel que tiene más de 5 ingredientes. Entonces, cuando leamos una etiqueta y encontremos que la etiqueta tiene una cantidad de ingredientes enorme y que además cuando leemos no entendemos lo que estamos leyendo, que no sabemos lo que significa, eso sí o sí es un alimento ultraprocesado. Aunque sean 5 ingredientes naturales, que cada uno de ellos no haya tenido ningún proceso. Es muy difícil que un producto envasado tenga 5 ingredientes naturales, muy, muy, muy complicado. Y esos snacks que dicen que son 100% naturales y que tienen fruta seca. Hay que leer, hay algunos snacks, pero muy, muy, muy pocos, que serían procesados, pero no ultraprocesados, no tan malos como un procesado normal. ¿Cuál es ¿no? la diferencia entre procesado y ultraprocesado? Sí, mira, el procesado es un alimento natural al que nosotros le hemos podido añadir sal o le hemos podido añadir azúcar o son envasados. Por ejemplo, una verdura envasada en lata, una fruta envasada, el pan fermentado, el queso, el yogur, todo ese tipo de productos son buenos procesados siempre y cuando se consuman de forma natural, ¿no? Como que no tengan muchos aditivos, porque el pan que deberemos de comer es el ingrediente que lleva la harina, el agua, la levadura, la masa madre y la sal, no tiene nada más. Eso es pan. El resto, todo lo que venga que tenga millones de ingredientes, eso ya no es pan. Un indicador puede ser, por ejemplo, que uno dice, bueno, un pan que yo compro en la panadería se me pone duro al día siguiente, con suerte me dura hasta el día subsiguiente. Ya. Pero cuando yo compro ese pan de supermercado así como clásico, me puede durar
una El envasado. semana, el envasado, el pan de molde me dura, pero Claro, un pero montón. porque lleva un montón de ingredientes para conservarlo mejor. ¿Eso es un ultraprocesado? Entonces eso es un ultraprocesado, sí. ¿Los Generalmente congelados? suelen llevar aceites que son de mala calidad, son aceites refinados, suelen llevar emulgentes del tipo, suelen llevar almidones, suelen llevar azúcar también, o en azúcar o en otras versiones del azúcar que mucha gente no sabe cómo se llama, pero que es azúcar igualmente. Entonces, como digo, un pan, si por lo que sea se te va a poner duro, congélalo. Yo cuando compro el pan, lo que hago es que lo divido y lo congelo y lo saco la noche anterior y me lo tuesto, que además así conseguimos almidón resistente, que es mucho mejor para las bacterias de nuestro intestino, o bien directamente congelado lo meto en el tostador. Hablando del pan, porque uno generalmente a los niños les da el pan de molde, que es el pan que sería en este caso Sí, un el ultraprocesado. sándwich ¿le saludable. estamos dando algo malo a nuestros niños Sí. en el fondo? Sí. Sí, Es pero mejor darle eso- una marraqueta tradicional, obviamente que sea integral, mejor el pan porque al ser un pan integral contiene el grano, contiene la fibra, ¿no? que es lo Pero bueno. aunque no fue integral, sería mejor darle una marraqueta Sí. que darle un Sí. pan de molde. De todas ¿La maneras. marraqueta se considera procesado? Por favor, di que no. No, es un alimento, es procesado, pero es un producto fermentado dentro de lo saludable. Ya, no O es sea, que lo que pasa es que ultraprocesado. hay que ver con qué acompañamos el pan. Ya, que pero también ese es otro tema. importante. Pero la marraqueta Y- queda fuera del área de peligro. Si tú te pones una marraqueta con un relleno saludable, es perfectamente apto. Macarena, sí, contarle a la gente, porque mucha gente dice, ay, ¿qué tiene de malo comer un alimento procesado o ultraprocesado para los que no conocemos mucho? Y, por ejemplo, la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos dice que deteriora el sistema cognitivo y mayor riesgo de demencia y que también arriesga el desarrollo de algunos cánceres como el de ovario y el cerebral. Sí. Así de grave es consumir mucho alimento procesado y ultraprocesado. Cada vez se está estudiando más y la evidencia nos dice que efectivamente si tenemos un consumo prolongado y un consumo diario de este tipo de alimentos, es muy fácil que tengamos sobrepeso, obesidad, enfermedades metabólicas de todo tipo, ¿no? Con alteración de la grasa, de la hipertensión, diabetes y además una cantidad de cánceres que cada día se está viendo más que están mediados por una mala alimentación. Y todo el deterioro cognitivo igual. Pero si yo, por ejemplo, me compro una bolsa de papitas, esas están ultraprocesadas. Sí. Y si yo hago papas fritas caseras yo, Ya, ¿es más sano? obviamente. ¿Pero también es procesado? ¿Pasa No, a ser? si las Porque haces en la casa no es fritura... procesada. Lo que pasa es que la fritura no hay que abusar de su consumo, pero que si tú te la tomas un día, unas papas fritas en tu casa bien hechas con un buen aceite de oliva, no pasa absolutamente nada. ¿Y qué pasa con los nutrientes? ¿Los procesados, ultraprocesados, Pues que son tienen de nutrientes? muy baja calidad. Generalmente se quitan los nutrientes principales, cuando muchas veces en un producto ultraprocesado se supone que te estás comiendo un alimento en sí, pero cuando tú lo lees, lo que menos cantidad tiene es el alimento que tú se supone que te vas a comer. Entonces, porque tiene un mogollón de ingredientes que realmente no te aportan calorías y te aportan grasas saturadas y te aportan antinutrientes, ¿Cómo básicamente. sabemos cuando miramos los ingredientes, cuando miramos la tabla de nutrientes, cómo sabemos si un producto es bueno o es malo para nosotros? Pues Hay una gráfica, de hecho, ¿no? ¿No tenemos la gráfica por ahí, Dire, de los... Sí. Pronto. Oye, pero es súper fácil, uno lee una etiqueta y no sabe lo que está leyendo. claro, efectivamente, en ese momento ya sabes que es un ultraprocesado. Hagamos un Buena menú- clave esa. Por ejemplo, mira, tipo, un es producto, menú diario, por ejemplo. un producto típico ultraprocesado que consumimos todos los días ¿Ya? y muchos de nuestros niños además son los yogures. Claro. Los yogures en Chile son súper procesados. Cualquier yogur que sea desnatado, que sea edulcorado, que no tenga simplemente la leche y los fermentos lácticos, ya es un producto Ya, ultraprocesado. pero eso es una clasificación de alimentos procesados. A ver, Estamos diciendo que el ultraprocesado es el malo. O sea, Exacto. una bebida gaseosa, Alcohol. lo que estabas diciendo tú, el yogur. Pero el alimento procesado, tú dices que no genera, no es tan malo No es como tan el malo como el ultraprocesado. ultraprocesado, efectivamente. Puede ser una forma útil de ayudarnos en nuestro día a día, que vamos tan estresados, con Sí. tan poco tiempo para cocinar, para que podamos complementarlo y hacer una dieta equilibrada. Oye, Macarena, te voy a hacer una pregunta que no le va a gustar a la gente con la que yo trabajo. Pero ¿qué pasa con todos estos alimentos que aparecen ahora de origen vegetal? Una empresa muy vistosa de nuestro país que a mí me ha pasado que yo trato de leer las etiquetas y no las entiendo porque están tratando de no hacerlo de origen animal, Ya. pero finalmente tienen también un nivel de procesado Muy que alto. es tremendo, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿Qué pasa tal con cual. esto, con la gente que es vegana, Pues lo vegetariana? mismo, hay muchísimos veganos que tienen un problemas nutricionales fuertes porque primero no están asesorados para hacer una dieta vegana bien hecha. Tienes que tener mucho conocimiento de lo que comes para que realmente tú tengas un aporte de nutrientes necesario, porque al ser solamente vegetariano o vegano van a faltarte nutrientes de origen animal que tienes que saber cómo suplirlo o cómo suplementarlo.
Entonces, eso es fundamental que estén acompañados, por ejemplo, de un nutricionista que los pueda asesorar en hacer una dieta vegetariana bien hecha. Y que eso, obviamente, la evidencia nos dice que lo ideal es que nosotros comiéramos, sobre todo, con una mayor cantidad de alimentos de la tierra, ¿no? Alimentos vegetales. Pero hay muchos procesados veganos que son igualmente de malos que un chocolate, que unas papas fritas, que un donut, que cualquier producto ultraprocesado. Tienen exactamente lo mismo, lo que pasa es que no llevan carne, o no llevan pescado, o no llevan huevos. Pero está generando un daño a nuestra salud. Efectivamente. Y hay muchas personas veganas, como digo, que tienen problemas también de obesidad, problemas de trastornos metabólicos y un sinfín, y son obesos también. Hay personas que son veganas y son obesas igualmente, ¿no? Y es porque comen mucha masa o comen muchos productos que son saludables, pues son vegetarianos y tal, pero no, la composición no es adecuada. ¿Y cuáles son los ultraprocesados peores o los que más consumimos en Chile, por ejemplo? Mira, en Chile se consume muchísima bebida. Yo es algo que me ha llamado mucha atención desde que llegué a este país y además de una variedad tremenda, gaseosa y en jugo, ¿no? Hay que decir que hay mucha gente que dice yo como ultraprocesados porque son más baratos que los otros productos, pero cuando uno toma agua es más barato que tomar una bebida. Efectivamente, esto es lo que hay que hacer, tomar agua todo el día. El tema es eso. Y comer verdura tampoco es tan caro. Es más caro comprarte un ultraprocesado en ese caso. Sí, vamos a poner excusa, pongamos. Sí, efectivamente. ¿Que es más rápido? Sí. Sí, que es más rico a veces también. Que estamos a la mano, sí. Pero que son muy accesibles para todo el mundo. ¿Pero qué más natural puedo hacer? Porque ahí es donde uno se empieza a complicar. Me compro unas papitas y todo. Un yogur natural al que le añadas un puñado de frutos secos y fruta cortada. ¿Una manzana? Una manzana, una fruta de temporada, siempre idealmente. O sea, el yogur natural, disculpa, el yogur natural normal, que compramos sin ningún aditivo, ¿ese no es procesado? Ese no, ese es el que deberíamos de comer todos. ¿El sin sabor? Sí, el natural, No, sin azúcar, sin endulzar, sin desnatar, porque también se está viendo que la grasa de los productos del yogur no es mala. O sea, es una grasa que es saludable, que nos ayuda al cerebro. Macarena, yo tengo algo que decir, pero esto es como una declaración de principios mía. Yo encuentro que toda la responsabilidad la tenemos nosotros los consumidores, nosotras como mamás, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Muchas veces cuando el estímulo, uno manda a la hija con una manzana y el cabro chico al lado se está comiendo una galleta, obviamente mi hija va a terminar intercambiando la manzana por la galleta. Eso es algo que nos pasa todos los días. ¿Por qué no se castiga a la industria en vez de castigarnos a nosotros los consumidores? Eso se debería hacer. ¿Sí o no? Aquí Chile ha sido de los pioneros en implementar la ley de etiquetado, ¿no? Que es una ley que ha tenido mucho éxito y que ha sido copiada y replicada en muchos países del mundo. Lo que pasa que igualmente esto hizo que se reformularan muchos productos para bajar la cantidad de grasa, la cantidad de azúcar, la cantidad de sodio. Pero también que le bajaran los gramos del envase para que no le pusieran los sellos. Y bajaron toda esa cantidad de cosas en base a que añadirle, por ejemplo, muchos edulcorantes. Y ya hoy en día también sabemos que los edulcorantes alteran la microbiota. ¿Y ha funcionado en algo esa ley, crees tú? A la vista está que el país implementa una cantidad de políticas públicas y las cifras de obesidad siguen subiendo año tras año. O sea, el último informe de la UNAED, que salió ahora a finales de año, dijo que los niños, más del 50% de nuestros niños son obesos o tienen sobrepeso. El 31% es el dato de la obesidad severa, que es una barbaridad, y lo que dicen es que si esto seguimos así y no se cambia, este año 2023 va a ser la primera vez en la historia en la que los niños sean mayor la cantidad de niños con sobrepeso o obesidad que con peso normal. Y eso es aberrante. ¿Y cómo se resuelve? Porque la ley de etiquetado fue muy criticada, pero bueno, finalmente es pionera. Sí. Tenemos cierta información respecto a los alimentos, no toda. Sí. Fue además imitada en otros países. No nos dicen si el producto es altamente procesado. No. Pero si eso no ha servido, porque es una alerta fuerte, está en las etiquetas de los productos envasados, ¿qué hace falta? ¿Hace falta una campaña educacional? Totalmente. ¿Sí? Sí. Yo que trabajo con los niños en las escuelas, es impresionante la falta de educación que hay. No tienen ni idea. ¿Cómo es la alimentación de un niño día a día chileno? Horrorosa. Pero dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Tú vas a ver las colaciones que los niños llevan y he llegado a ver niños menores de edad con bebidas energéticas. Que dices, ¿cómo un papá, si es consciente el papá, no creo yo, que le vaya a mandar una bebida energética a un niño de 12 años o de 10 años? Porque creo que ese papá no es consciente de lo que está haciendo.
¿no? Porque digo, si tú sabes el problema que ocasiona ese tipo de bebida, jamás se te ocurriría dárselo a tus hijos. Ya, pero yo quiero insistir, perdona, yo quiero insistir desde el punto de vista del consumidor y de la mamá, que yo creo que también el estímulo que existe en términos sociales, marketing, que yo sé que está controlada también, pero todo lo que existe es tan complicado como mamá poder mantener ciertos cánones de alimentación, sobre todo cuando socialmente finalmente es casi imposible. Sí, es muy difícil. Habría que implementar normativas en las escuelas, en las que, porque sí, el kiosco se supone que es saludable porque no tiene productos con sellos, pero las bebidas, hay muchas bebidas que no tienen sellos, pero que son bebidas y son productos ultraprocesados y que nuestros niños no debieran de consumir en el día a día. O galletas, no hay ninguna galleta saludable en el mercado, no existe, ninguna. Entonces, ante eso... ¿Y las barritas de cereal tampoco? Las barritas de cereal, hay una marca que sí que está bien, o un par de marcas, el resto son todas ultraprocesadas y la mayoría de las colaciones de nuestros niños, que son un yogur saborizado, una barrita de cereal, un jugo en caja light, que igual los niños no deben de tomar productos así light como bajos en azúcares porque llevan todos edulcorantes y no deben de consumir edulcorantes los niños. Los bocadillos o los panes, pero que suelen ser con rellenos no saludables, las papas fritas, los chocolates, las galletas, pero además no llevan un producto de colación, llevan como una bolsa así, que yo decía, pero este niño, ¿en qué momento se va a poder comer todos estos productos? O sea, no le da tiempo en el recreo a jugar, no le da tiempo, solamente va a estar destinando el tiempo a comer. Y si el niño hace un buen desayuno en la casa y después almuerza, realmente no tienen necesidad de tomar una colación. O si tenemos una colación, que sea eso, pues una fruta, un yogur, un huevito, un pan integral con tomate, con palta. Última pregunta, se nos acaba el tiempo, pero la verdad que nos gustaría saber más de este tema, quizá otro día seguimos. Pero una pregunta cortita, ¿son adictivos los productos ultraprocesados? Sí, se está viendo que, porque al final, por ejemplo, el consumo de azúcar, ¿qué es lo que provoca el azúcar cuando nosotros lo comemos? Pues el azúcar provoca una liberación de la dopamina, que es un neurotransmisor que está en el cerebro y que es el que media la comunicación, y que cuando tú tomas el azúcar rápidamente sientes una sensación de placer en el cuerpo, de energía, de motivación y todo eso. Y eso tarda, nada, es como un pico así que te da el subidón y al momento se te baja toda la energía, todas las ganas, te encuentras flojo y viene lo que es una hipoglucemia, ¿no? Que viene con la sensación de mareo, esas náuseas o ese cansancio, y es porque el azúcar al final crea adicción. En el momento en el que tú dices, me siento mal, me voy a tomar otro chute de azuquita y otra vez te da el subido. Y es un ciclo que no rompemos. Vamos a quedar ahí con muchas preguntas pendientes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Así que te vamos a volver a invitar. Yo debo reconocer que yo en mi época, que comíamos menos ultraprocesado, igual le intercambiaba mi pan con mermelada por algo dulce a mis compañeros. Sí, tengo que decirlo. Falta mucha educación en las escuelas y en las casas al final, porque los papás tampoco saben. Así que, como dicen, no hay que dejarle la responsabilidad a los papás, sino que tiene que ser de la sociedad. De la sociedad. Gracias, Maca. Gracias, Maca. Y hablando de ejemplos, hay alguien que sí es un muy buen ejemplo en nuestra sociedad. Ella tiene apenas 16 años, originaria de La Pincoya. Ella es ascendencia mapuche y es una gran rapera chilena que triunfa a nivel internacional, mencionada por la revista Times, y Nico está con ella. Preséntala tú, Nico. Exactamente, Yami, porque nos encanta que los artistas chilenos les vaya bien, nos encanta que los destaquen en los medios internacionales, y eso es lo que sucedió con el The New York Times, que la calificó como la estrella en ascenso de la música en Chile. Les quiero presentar a MC Milleray, que está con nosotros. ¿Cómo estás, MC? Bueno, primero que nada, Maricón Puché, yo estoy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy contenta de estar aquí. Oye, te felicitamos por lo que pasó con la del New York Times. ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Fue una sorpresa? Me imagino que es importante también que te rescate, que te destaque un medio tan importante a nivel internacional. Claro, la verdad, para ser sincera, yo en ese entonces yo estaba participando en la Semana del Cambio Climático allá en Nueva York, y estábamos exigiendo junto a diferentes activistas indígenas, afrodescendientes, justicia climática, justicia ambiental. Entonces, cuando yo me entero de que se me quiere hacer una nota, estaba participando en diferentes actividades. Luego llegué a Chile para también irme de viaje nuevamente. Participé en actividades en Chile y me fui de viaje al Ecuador, a un lugar donde nos encontramos con diferentes activistas quienes contaban sus realidades, quienes hacían vocería por sus territorios y defensa de sus territorios. Nos encontramos con hermanos indígenas y afrodescendientes, y la verdad es que fue tanta emoción la que tuve, tanto por aprender, por adquirir,
que no me dio el tiempo para yo poder apreciar tan logro que se estaba dando. La verdad es que estaba muy contenta, muy emocionada, pero como le digo, fue todo tan rápido que nada, yo en estos momentos me siento muy orgullosa y muy agradecida de que no solamente sea este reconocimiento hacia mí, sino hacia todo lo que represento, hacia mi ancestro. Ese es el tema, finalmente representas mucho y hoy día, pese a que tienes 16 años, llevas una carrera ya de varios años. Lo conversamos fuera de cámara. Tienes relación con otros artistas importantes de nuestro país. ¿Cómo lo ves hoy día y qué piensas para el futuro? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, yo quiero llegar a diferentes lugares, siempre lo he dicho, pero a diferentes oídos, pero siempre con un mensaje en cada verso que escribo, con mis raíces siempre por delante, con lo que yo llevo luchando durante muchos años, que es una infancia libre y sin represión, mapuche y no mapuche, con ese abandono que ya no queremos verlo en diferentes lugares. Entonces yo espero verme viva también y no silenciada por nadie. Así espero verme yo en un futuro. ¿Qué ha significado para ti? ¿Has sido invitada, estuviste cantando en Nueva York, has sido invitada también a nivel internacional, en Estados Unidos te está yendo bien? ¿Qué significa eso para ti? Es un gran logro. Bueno, muchas personas saben que yo hago rap. RAP, Revolución Afroamericana Popular, que nace como una necesidad de decir algo, de plasmar algo a través de una canción. Así nace también para mí, teniendo 5 años desde cuando yo comencé en La Pincoya, en la población La Pincoya. Así que eso es para mí un logro tremendo, porque no solamente, sí, con mi papá, no solamente se refleja lo que yo digo, sino la voz de muchos jóvenes, de mi abuela, mi bisabuela, mi madre, de muchas generaciones. Millaray. Millaray la está escuchando por si quiere. Hola, Millaray. Felicitaciones, un tremendo abrazo, muchas felicitaciones. Una pregunta, tú eres muy joven, pero eres mujer, perteneces a un grupo minoritario, eres muy destacada y eres rapera. ¿Cómo se vive todo eso? Porque es un verdadero desafío para la mujer y joven hacer y lograr todo lo que tú has logrado. Claro, mire, primero que nada agradecer la pregunta y todo y el poder estar hablando con usted. Yo tomo este reconocimiento con mucho respeto, con mucho orgullo y con mucho aprecio, pero también sé que ha sido difícil, siendo mujer, siendo niña y siendo mapuche. Agradezco la valentía que hemos tenido, no solamente yo, sino también mi madre, que me ha enseñado los valores tan hermosos de siempre defender mis ideales y siempre ser yo misma. Claro, tengo 16 años y este 11 de febrero cumplo 17. Es por eso que está siempre esa conexión con nuestros ideales. Y también quería comentar que estamos nosotros organizando un evento, un festival con centro de acopio por una comunidad que se vio afectada por el incendio. Así que a través de mis redes los dejo invitados a que puedan estar conscientes de lo que se está formando. Millaray, te queremos agradecer, te felicitamos y bueno, y acá están las pantallas también de TVN para poder seguir promocionando tu trabajo. Un millón de gracias y nosotros vamos a una pausa y volvemos con más Hoy se habla. Y ya llegamos al final del programa, no sé ustedes, a mí se me pasó volando. Les deseamos un lindo resto de tarde, que lo pasen muy bien y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Un besito a todos. Mañana programa especial, de hoy se habla, ¿no? Sí, un programa de fin de semana, digamos. Sí. Yo no voy a estar, pero bueno, ahí los dejo. Chao, hasta el lunes.